Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Hoy, por supuesto, información en materia económica a través de titulares. Así comenzamos. Hablaremos en América Latina de Venezuela. La producción industrial en este país registra durante varios años una constante recuperación. En contexto, revisamos cómo Estados Unidos emplea su sistema penitenciario y de detención de migrantes como un negocio multimillonario controlado por empresas privadas. La escasez de harina y gas debido al bloqueo israelí provoca el cierre de 25 panaderías en la Franja de Gaza. Le comentamos en 360. Ahí mostrábamos en imágenes el escenario, todo el escenario en Latinoamérica, y vamos a comenzar hablando de Venezuela. La producción industrial en ese país registra años seguidos de crecimiento, 47,8% en 2024 y subiendo 4% en relación a 2023. La industria textil es un ejemplo de estos logros. Vamos a ver el siguiente informe de nuestro compañero Bruno Falsi. En la parroquia Sucre, en el corazón de la capital venezolana, se encuentra una fábrica textil. Tuvo que cerrar la mayor parte de sus operaciones en 2018, debido a las sanciones ilegales de Estados Unidos. Hace un año, Royal Tex logró reabrir todos sus sectores y poco a poco va arreglando las máquinas que estaban paradas. Mi experiencia en esto, lo textil, data de muchos años, bastantes años, pero de un tiempo para acá, del 2017, que por culpa de, como te digo, las sanciones, todas esas cosas que sucedieron en el país, esta empresa se vio afectada, pues, la empresa, nuestros trabajadores, todos nos vimos afectados, pero mira, con el esfuerzo de todos y del patrón, pues, el gerente general de la empresa, hemos ido reactivándonos, pues, poco a poco, con el apoyo del gobierno. Ya tenemos materia prima, está llegando materia prima, como puedes ver, hay máquinas trabajando. Con el crecimiento económico del país, ha aumentado el consumo del pueblo y eso se refleja en la productividad de la fábrica, que cada día ha contratado más trabajadores y ha aumentado su producción. Ha crecido considerablemente desde que yo ingresé. En el momento que yo ingresé, esta empresa estaba, se puede decir que produciendo a un 15%, 20% de su capacidad productiva. Se ha notado el cambio y la evolución que ha tenido el país, lo que hemos venido creciendo. Nosotros llegamos, en el momento que yo ingresé aquí, producíamos 20.000 kilos mensuales. En este momento estamos en una capacidad productiva de 80.000 hasta 100.000 kilos mensuales. O sea, hemos incrementado nuestra capacidad en simplemente un año. En un trabajo del poder popular, Estado e iniciativa privada, Royal Tex compra la materia prima de las comunas, desde el campo. Se pasa por el proceso industrial en la fábrica en Caracas y entonces se envía el producto manufacturado a las comunas urbanas, que las transforman en uniformes escolares. Del caso de las comunas de Miranda, que apostaron a la siembra de algodón en el estado Barinas con la comuna de Barinas. Hicieron una alianza, apostaron a la siembra, sembraron 30 hectáreas como plan piloto, tuvieron una cosecha de 9.700 kilos aproximadamente ya desmotados. Es una cifra que vale la pena. Hoy en día le estamos haciendo un servicio de hilado a esta comuna. Luego vamos a hacerle la tela, le vamos a teñir, le vamos a hacer todos los procesos y ellos, cuando tengamos la tela ya lista, ellos van a poder así producir los uniformes escolares para los niños de cada localidad. La industria registró su mejor año en más de una década, con crecimiento de 16,8% en 2024,
y se proyecta un aumento de 11% en 2025. El plan Algodón de la Revolución Bolivariana ha sido fundamental para el incremento de la producción, así como seguir el plan económico de diversificar la economía. De la cámara de Jesús Romero, Bruno Falsi, Caracas, Venezuela, para Telesur. Pasamos a otros temas. Uruguay revela alarmantes cifras de pobreza. 32% de niños menores de 6 años se ven afectados. El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay reportó que la pobreza por ingresos alcanzó 17,3% de la población en 2024, con graves desigualdades, empezando por el 32,2% en niños menores de 6 años, 28,1% en niños entre 6 a 12 años, 16,1% en hogares con jefatura femenina y 10% con jefatura masculina. El director del INE, Marcelo Bisoño, advirtió que estos datos, calculados con metodología actualizada, revelan una pobreza infantil estructural. El gobierno de Yamandú Orsi enfrenta el desafío de reformular sus políticas sociales ante esta crisis. Argentina es hoy el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional, la última coma de deuda del presidente Javier Milei, que llevó a la Argentina a deber 60.000 millones de dólares, con la consiguiente pérdida de soberanía económica y, por supuesto, social y política. Más detalles en el informe de nuestro compañero Fabián Restivo. Los argentinos aprendieron en el año 1949 una sigla que sería parte de su historia, FMI. Fondo Monetario Internacional, que arribó al país de la mano de un golpe militar que derrocó al entonces presidente Perón, que no quería nada con esa institución. Desde entonces, Argentina hizo 23 operaciones con el FMI. Algunos argentinos saben la naturaleza del fondo. Es la última institución bancaria que supuestamente iba a evitar que se produzcan crisis financieras en los países con problemas económicos, pero tiene otra función práctica y concreta, que es aprovecharse de los países pequeños y en vías de desarrollo que ya nunca se van a desarrollar para manejarlo a su conveniencia, a los países centrales, y quedarse con sus recursos. Los últimos presidentes anunciaron siempre los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional como una buena noticia, pero lo cierto es que de cada acuerdo Argentina salió más endeudada. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Por eso quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Hace algunos minutos el Fondo Monetario anunció un programa inédito para la Argentina que cumplirá un papel importante en hacer esto posible. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, es un organismo internacional que en gran parte lo que se dedica es como a ganar plata con la deuda de cada país. La deuda es un activo y este fondo lo que hace es en parte como capitalizar con ello. Y Argentina es uno de los países con más deuda que tiene, por lo tanto es un activo, creo yo, considerable para ellos. Solo del último acuerdo de Javier Milei con el FMI, cada argentino amaneció debiendo 350 millones de dólares. Y Argentina debe hoy 60.000 millones de dólares. Pero no todos los argentinos y argentinas están al tanto. Desde Buenos Aires para Telesur, Fabián Restivo. Vamos ahora hasta Panamá. Sectores populares y sindicatos de ese país mantienen las movilizaciones que exigen la derogación de la reforma de la Caja de Seguro Social. Grupos sociales indican que la huelga es de manera indefinida y catalogaron como traidores de la patria a los diputados del Congreso que aprobaron la polémica ley. Condenaron la postura del presidente panameño José Raúl Mulino, el cual afirmó que no iba a participar en las mesas de diálogo con agrupaciones sociales. Respecto a la ley de jubilación, instan al Poder Ejecutivo a anular también parte del acuerdo de ese país con Estados Unidos sobre instalar bases militares para evitar las medidas de presión existentes, como el paro laboral iniciado, recordemos, el 23 de abril pasado. Así vamos a una breve pausa y al regreso en Contexto revisamos cómo Estados Unidos emplea su sistema penitenciario y de detención de migrantes como un negocio multimillonario controlado por empresas privadas. Ya regresamos.
Gracias por seguirnos. Hoy en Contexto revisamos el sistema penitenciario y de detención de migrantes en Estados Unidos, que está operando como un negocio multimillonario controlado por empresas privadas en lugar del Estado. Veamos. Las corporaciones Geo Group y CoreCivic dominan este mercado, aprovechando políticas represivas como las deportaciones masivas prometidas por Donald Trump. Ambas empresas gestionan el 70% de los centros de detención migrante del Servicio de Inmigración, ICE, con contratos financiados con fondos públicos. Sus acciones se dispararon un 90 y 50% respectivamente tras la victoria electoral de Trump, quien planea aumentar las deportaciones a 1 millón de personas. Ambas empresas, cuyos principales accionistas incluyen a BlackRock, Vanguard y Goldman Sachs, obtienen ganancias por $4.400 millones anuales 2024, según reportes financieros. Geo Group reabrió el centro de Laney Hall en Nueva Jersey con un contrato de $1.000 millones, mientras CoreCivic reactivó el centro de Dilley en Texas para detener a familias migrantes. Organizaciones como Detention Watch Network denuncian condiciones inhumanas, hacinamiento, falta de atención médica y violaciones a derechos básicos. Expertos como Brett Burkhardt de la Universidad de Oregon señalan que estas empresas financian campañas políticas para promover leyes migratorias más duras y así asegurar su rentabilidad. Aunque el gobierno federal supervisa los centros, las empresas recortan costos en servicios esenciales para maximizar ganancias. ICE busca ampliar su capacidad a 100.000 camas con contratos por $45.000 millones en los próximos 2 años, beneficiando a estos monopolios carcelarios. Es un claro contraste porque en la mayoría de los países las prisiones son administradas por agencias públicas. Sin embargo, en Estados Unidos, estas cárceles o centros de detención de migrantes indocumentados, como decíamos, son un negocio multimillonario en el que participan empresas privadas. Luego de regresar a la Casa Blanca, Donald Trump prometió implementar una política de deportaciones masivas y esto impulsó el valor de las acciones de los 2 gigantes del negocio carcelario, Geo Group y CoreCivic. El presidente de Geo Group, George Solly, declaró que era una oportunidad sin precedentes y que la compañía se creó para este momento. Y tenía razón. Solo en 2024 la firma tuvo ingresos por un valor de $2.400 millones y con el regreso de la administración de Trump espera duplicar todos sus servicios y aumentar su rentabilidad para 2025. Entre sus mayores accionistas se destacan los fondos de inversión BlackRock, Vanguard, Wolf Hill, FMR y Goldman Sachs. Los estudios recientes muestran que las expulsiones masivas de inmigrantes en Estados Unidos tendrían costos menores. Si se deportara a 1 millón de personas al año durante 10 años, costaría casi $1 billón, equivalente a construir miles de escuelas, viviendas o comprar millones de autos. Además, estas deportaciones aumentarían la inflación, reducirían empleos y afectarían, por supuesto, a la economía, con pérdidas entre el 1,2% y el 7,4% del PIB para 2028, incluso llevando a una recesión en escenarios graves. También afectaría a millones de niños y a la fuerza laboral, pues muchos deportables son trabajadores y empresarios que aportan significativamente a la economía y a los ingresos fiscales. En resumen, las deportaciones masivas no solo son costosas en términos económicos, sino que también tendrían graves consecuencias sociales y laborales para los Estados Unidos y Europa. Y por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en redes sociales que ordenará a la Oficina de Prisiones reconstruir y reabrir la prisión de Alcatraz para encarcelar a los delincuentes más violentos que ingresen ilegalmente al país. Tras esta instrucción, Trump afirma que ya no serán víctimas en Estados Unidos de criminales y matones que ingresen ilegalmente al país gracias a las políticas de criminalización hacia los migrantes. Alcatraz, ubicada en una isla frente a la costa de San Francisco, funcionó como una penitenciaría federal durante casi 30 años antes de su cierre en el año 1963. Para dar inicio de las operaciones y reapertura de la prisión se necesitaron al menos $5 millones, sin incluir el costo de las operaciones diarias.
Analistas advierten sobre el elevado gasto público que implicaría la reconversión de Alcatraz en prisión y en un momento en que la propia administración republicana implementa un amplio plan de recortes. Donald Trump envió a más de 200 inmigrantes, en su mayoría venezolanos, al centro de confinamiento del terrorismo Secote en El Salvador, bajo la presunta acusación de pertenecer a bandas criminales. Con eso vamos a una segunda pausa en Impacto Económico. Al regreso hablamos en 360 sobre la escasez de harina y de gas debido al bloqueo israelí y está provocando en la Franja de Gaza el cierre de panaderías. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Impacto Económico y en Economía 360. Revisamos primero la Franja de Gaza porque 25 panaderías se han visto obligadas a cerrar debido a la falta de harina y gas para cocinar en medio del continuo bloqueo de las fuerzas de Israel. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios afirmó que la suspensión de la entrada de ayuda humanitaria a Gaza continúa, con un impacto devastador en las personas necesitadas. Las 25 panaderías, apoyadas por el Programa Mundial de Alimentos durante el alto al fuego, cerraron debido a la escasez de harina y gas para cocinar. Es preciso indicar que estas panaderías, apoyadas por el PMA, han sido vitales para mitigar la crisis alimentaria, que ha persistido durante el conflicto en Gaza durante más de 18 meses. Según medios locales en la Franja de Gaza, se consume diariamente aproximadamente 450 toneladas de harina y las panaderías cubren el 50% de las necesidades de la población, con una importante parte de las 70 panaderías automatizadas destruidas, especialmente en el norte de la Franja de Gaza. La crisis se está profundizando, con pérdidas estimadas en millones de dólares. En otro tema, este 8 de mayo en Damasco se inauguraron 3 ferias especializadas en construcción, energía e industria, con la participación de más de 500 empresas nacionales e internacionales. Vamos a ver el portal de Prensa Latina sobre ese particular, sobre estos eventos de la Feria Internacional de Construcción Tecnobuild, de Energía Siria Energy y la Feria Industrial Cinex. Ferias organizadas por Tallara en colaboración con varios ministerios que busca promover productos locales, conectar inversores y actualizar también a las empresas con las últimas tecnologías. Además, fomentan la inversión en la reconstrucción de Siria, que ha sido apoyada por la participación de muchas empresas turcas y mostrando el respaldo de Ankara. Estas exposiciones representan una oportunidad para fortalecer los sectores claves del país tras años de conflicto. La empresa vietnamita Socfarm, ubicada en Tra Vinh y parte del programa Cada Comuna un Producto, exportó las primeras 7 toneladas de azúcar de coco orgánico a los Estados Unidos. Este azúcar se produce a partir del néctar fresco de flores de cocotero, conservando sus minerales y nutrientes naturales. Para obtener 1 kilogramo se necesitan más de 8 litros de néctar concentrados con alta tecnología muy avanzada. Socfarm, fundada en 2019, ya exporta sus productos a países como Japón, Alemania, Países Bajos, Australia y Estados Unidos y cuenta con una plantación orgánica certificada de 20 hectáreas. Este primer envío está destinado a las empresas estadounidenses que elaboran productos saludables como barras energéticas y panadería. La Unión Europea expresa preocupación por posibles aranceles, nuevos aranceles de los Estados Unidos que afectarían una amplia gama de productos. Representantes del bloque continental han advertido que la imposición de nuevos gravámenes podría impactar hasta el 97% de sus exportaciones, que actualmente alcanza un volumen comercial de 549.000 millones de euros.
En respuesta a esta amenaza, el Eurogrupo está intensificando sus esfuerzos para diversificar relaciones comerciales e inversiones con otros países y así mitigar el impacto de la compleja relación con Washington. Aunque ha manifestado su deseo de alcanzar un acuerdo negociado con Estados Unidos, consideran inaceptable la situación y van a responder al desafío que plantea estos aranceles de Donald Trump. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con su homólogo chino Xi Jinping en Moscú, Rusia, para fortalecer sus lazos de cooperación bilaterales. Un encuentro entre ambos mandatarios que sirvió como espacio para reafirmar su compromiso en cooperación y en hermandad. El presidente del gigante asiático, Xi Jinping, señaló que apoyará firmemente a Venezuela en salvaguardar la soberanía, la dignidad nacional y la estabilidad social de ese país latinoamericano. Recordamos que Caracas y Beijing tienen una amplia ruta de cooperación en el plan de las 7 transformaciones que el gobierno de Venezuela adelanta para la recuperación del país y hacerle frente a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos. En otro tema, el ministro de Finanzas de Francia, Eric Lombard, se reunió con su homólogo alemán, el vicecanciller y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, para el inicio de relaciones conjuntas luego de que Klingbeil asumiera su nuevo cargo. Hemos empezado a debatir cómo trabajaremos juntos para reconectar con una energía más fuerte la relación entre nuestros países, en la contribución de nuestras naciones a la construcción de una nueva fase de la Unión Europea. Acordamos que ahora hay una serie de proyectos que queremos impulsar juntos. Estos debates continuarán el lunes y somos conscientes de nuestra responsabilidad compartida de llevar a Europa al siguiente nivel. Europa necesita ser fuerte y para lograrlo debemos avanzar juntos. Tendremos que demostrar valentía y ambas partes tendrán que hacer concesiones, pero comprenderán que todavía no estoy en condiciones de hablar hoy de medidas individuales específicas. Vamos ahora a ver indicadores petroleros al cierre de la presente jornada. Comenzamos con el barril de petróleo intermedio de Texas, que ha marcado $60.73, un alza de 82 centavos de dólar durante esta jornada. El barril del Brent de referencia en Europa se ha ubicado en $63.64, una subida de 80 centavos de dólar, y el crudo promediado por la OPEP marcó $62.09, una baja en esta oportunidad de 78 centavos de dólar. Con esto finalizamos la presente emisión de Impacto Económico y, por supuesto, todo el escenario en economía alrededor del mundo. Soy Luis Francisco Blandón y les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Gracias por seguirnos.